Me casé con la mujer perfecta, o eso creía. Hasta que un día abrí una carta dirigida a otro nombre, con su foto, y su rostro en un cartel de Se Busca. No tenía ni idea de con quién estaba durmiendo cada noche. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que mi vida iba a parecer un capítulo de una serie de crimen, te juro que me reía en su cara. Yo era un tipo bastante normal. Trabajo en sistemas, tengo un gato medio antisocial que se llama Félix, y antes de todo esto, vivía en un departamento chiquito en Buenos Aires, más solo que un meme de domingo a la noche. Todo cambió cuando conocí a Laura. Fue en un cumpleaños de un amigo en común. Yo ni siquiera quería ir, había tenido una semana horrible en el laburo y lo único que quería era tirarme a ver series. Pero viste cómo es, te insisten, te dicen que va a haber comida rica y gente copada, y caes. Y ahí estaba ella. Pelo oscuro, sonrisa tranquila, una presencia que no necesitaba llamar la atención para llenar la habitación. Me acerqué con una cerveza y un comentario tonto sobre el DJ, y terminamos hablando toda la noche. Me hizo reír, pero no con esas risas de compromiso, sino de verdad. Me miraba a los ojos cuando hablaba. Había algo en ella que me desarmó completamente. Durante semanas, nos vimos cada vez más seguido. Y fue todo tan natural que daba miedo. No había juegos, no había drama. Me contaba cosas de su infancia, de cómo se había mudado sola a la ciudad a los 18, de cómo había estudiado enfermería pero luego se cambió a comunicación porque no soportaba los hospitales. Cada historia encajaba perfectamente. Mis amigos la adoraban. Mis viejos también. Mi gato, que odia a todo el mundo, se le subía encima como si fuera un peluche viviente. Yo ya estaba perdido. Después de 1 año y medio de relación, me tiré el lance, le propuse casarnos. Y ella dijo que sí, entre lágrimas. Nos casamos por civil, algo chico, íntimo. No teníamos mucha plata y no queríamos nada ostentoso. Lo importante era empezar una vida juntos. Mudamos nuestras cosas a un departamento más grande y empezamos de cero. Todo iba bien. Demasiado bien, si soy sincero. A veces me despertaba y me preguntaba cómo había tenido tanta suerte. Pero había pequeños detalles que, ahora que lo pienso, deberían haberme hecho ruido. Por ejemplo, nunca conocí a su familia. Me dijo que no tenía contacto con ellos. Que su infancia había sido complicada, que había sido criada por una tía en Santa Fe, y que prefería no hablar del tema. Como no quería presionar, lo dejé pasar. Todos tenemos historias difíciles, ¿no? Otra cosa, no usaba redes sociales. Decía que no le gustaban, que eran anticuadas lo que se sentía expuesta. Al principio me pareció refrescante, como algo vintage. Pero después entendí que era un escudo. Siempre que yo quería subir una foto con ella, se mostraba incómoda. Una vez, cuando se enfermó y le pedí su documento para cargarla a mi prepaga, me dio uno que parecía nuevo. Literalmente sin marcas, como si lo hubieran emitido ayer. Me dijo que lo había renovado porque había perdido el anterior. No le di importancia. ¿Quién no pierde el DNI alguna vez? El momento que empezó a cambiar todo fue el día que recibimos una carta. Era un sobre común, sin remitente, dirigido a nombre de Lucía Herrera. Yo lo agarré pensando que era un error. Pero cuando vi la dirección, me congelé. Era la nuestra. Y no había margen de duda, en el dorso estaba escrita nuestra dirección exacta, número de piso, todo. Llamé a Laura, o bueno, Laura, y le pregunté si había vivido alguien antes con ese nombre. Me dijo que no, que seguro era un error del correo. Pero su tono cambió. Se puso nerviosa, como si algo dentro de ella se hubiera encendido. No quise insistir. Pero esa noche noté que escondió la carta. Literalmente la metió dentro de su cartera y se fue al baño con ella. La guardó sin decirme nada. Y ahí empezó todo. Los días siguientes, la vi más inquieta. Hacía llamadas a escondidas, hablaba bajito, se encerraba en la habitación para trabajar. Y aunque intentaba disimular, yo ya no dormía tranquilo. Fue entonces cuando me metí a revisar una carpeta que ella tenía en una caja de zapatos, en la parte de arriba del armario. Nunca antes lo había hecho, me parecía invasivo,
Pero ya no aguantaba la intriga. Ahí encontré algo que me dejó helado, 2 partidas de nacimiento. Una a nombre de Laura Gómez. Otra a nombre de Lucía Herrera. Misma fecha de nacimiento. Mismo segundo nombre. Mismo rostro en las fotos. Una tenía sellos oficiales. La otra, también. Pero uno era de Santa Fe. El otro, de Chaco. No entendía nada. Ese fue el punto de quiebre. Me senté con ella en el sillón y le mostré lo que había encontrado. Le dije que necesitaba que me dijera la verdad. Que no me enojaría, que solo quería saber quién era realmente la mujer con la que me había casado. Ella no lloró. No se descompuso. Solo me miró, respiró hondo, y dijo, no puedo contártelo. Si lo supieras, estarías en peligro. Y se fue. Literalmente. Agarró una mochila y desapareció por una semana. No supe nada de ella. No contestaba mensajes. No respondía llamadas. Y entonces, a los pocos días, me llegó una notificación a mi correo. Alguien había accedido a mi cuenta bancaria desde otro país. Costa Rica. ¿Y saben quién había hecho eso? Una IP registrada con el nombre Lucía Herrera. Ahí supe que nada de lo que estaba viviendo era casualidad. Que la mujer que amaba no solo me ocultaba su identidad, sino que probablemente había huido de algo. O de alguien. Y yo. Sin saberlo, me había casado con un misterio. Pero lo peor todavía no había llegado. ¿Querés saber qué pasó cuando decidí buscar la verdad por mi cuenta? Porque lo que encontré, no lo vas a poder creer. La primera noche sin Laura fue la más extraña de mi vida. El departamento estaba en completo silencio. Félix, el gato, no paraba de maullar cerca de la ventana, pero eso solo hacía que todo se sintiera aún más vacío. Estaba solo, con una pila de preguntas y sin respuestas. No sabía por dónde empezar. Laura había desaparecido sin dejar rastro, y yo solo tenía una maldita carta que no hacía sentido. Y 2 partidas de nacimiento con nombres diferentes. Pasaron 3 días sin que tuviera noticias de ella, y estaba a punto de explotar. Cada vez que intentaba llamarla o mandarle un mensaje, me caía una sensación de frustración y desesperación que me consumía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ella no confiaba en mí lo suficiente como para darme una explicación? O, peor aún, ¿por qué me estaba mintiendo? Decidí investigar por mi cuenta. La primera parada fue el banco. Sabía que algo raro pasaba con la notificación de acceso a mi cuenta desde Costa Rica, y no me iba a quedar con las manos cruzadas. Llamé a la entidad, me hicieron algunas preguntas de seguridad, y después de un rato largo de espera, me confirmaron que efectivamente alguien había intentado hacer una transacción importante desde una dirección IP de Costa Rica. Pero no podían darme más información. Necesitaba un número de referencia, una dirección, algo que me diera una pista. Solo ella sabe cómo manejar esto, pensé, mientras me tiraba de los pelos en mi escritorio. Fue entonces cuando tomé una decisión drástica. Necesitaba saber quién era realmente Laura. Y si tenía que hacerlo de la manera más indirecta posible, lo iba a hacer. Lo primero que se me ocurrió fue Google. A veces, Internet puede ser el mejor detective. Sabía que tenía que buscar algo relacionado con su otro nombre, Lucía Herrera. Así que, con el corazón en la mano, empecé a buscar ese nombre. Pero lo que encontré me dejó helado. Había un perfil en una red de busca de personas, con una foto muy similar a la de Laura. Y algo aún más raro, un vínculo con una noticia de hace varios años. Era un artículo de una investigación sobre tráfico de documentos falsos y falsificación de identidades. La foto era la misma, pero el nombre en el artículo era Lucía Herrera. La noticia mencionaba a una mujer llamada Lucía Herrera como parte de un grupo sospechoso que estaba involucrado en varios delitos relacionados con identidades robadas. Aunque no había detalles sobre la participación de ella, la mención era lo suficientemente sospechosa como para que mi corazón se acelerara. ¿Cómo era posible que mi esposa estuviera relacionada con algo así? Esto ya no tenía sentido. Tomé una captura de pantalla y la envié a mi amigo Gonzalo, el que sabía que era un tipo de confianza.
Él siempre había sido más meticuloso que yo con estas cosas, así que confié en que pudiera encontrar algo que yo pasé por alto. Gonzalo me respondió al instante, con un simple mensaje: ¿esto es en serio? Este artículo se relaciona con un caso que terminó en escándalo en la corte. Si Lucía Herrera es tu esposa, entonces estás metido en algo mucho más grande de lo que crees. ¿En serio? ¿Qué estaba pasando con ella? Esa misma noche, empecé a investigar más sobre el caso mencionado en el artículo. El tráfico de identidades era algo más grande de lo que había imaginado. Era un mercado negro que implicaba el robo de documentos personales para crear identidades falsas, y algunos de los involucrados parecían estar vinculados a redes de estafa en varios países. La mención de Costa Rica me parecía ahora aún más sospechosa. La cabeza me daba vueltas. ¿Qué estaba ocultando Laura, o mejor dicho, Lucía? Tomé una decisión difícil. Tenía que confrontarla, pero antes de hacerlo, necesitaba más pruebas. Mi mente no dejaba de dar vueltas, y comencé a cavar aún más profundo. Conseguí el nombre de la madre de Lucía, o eso pensaba, y fui a la municipalidad donde ella había nacido. Me dijeron que no podían darme información sobre registros civiles, pero cuando mostré las partidas de nacimiento, el empleado me miró un poco más fijamente, y sin hacer preguntas, accedió a verificar algo en su computadora. De alguna manera, obtuve la dirección de la madre. Tenía una dirección en Santa Fe, un lugar que jamás había mencionado. Aunque no era ilegal hacer este tipo de indagación, sentí el peso de lo que estaba haciendo. Mi esposa. Mi esposa tenía una historia completamente diferente a la que me había contado. Me decidí a viajar allí. Quería ver con mis propios ojos de qué se trataba todo esto. El viaje a Santa Fe fue largo y complicado, pero tenía que saber. Solo el pensamiento de que todo lo que conocía de Laura podía ser una mentira me impulsaba a seguir. Llegué a la dirección que había encontrado. Era una casa vieja, en una calle tranquila, casi deshabitada. Me acerqué a la puerta con el corazón acelerado, temeroso de lo que pudiera encontrar. Golpeé, y la puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor me miró fijamente. Su expresión era seria, pero sus ojos, aunque cansados, mostraban algo familiar. ¿Podría ser su madre? ¿Quién eres?, preguntó la mujer, sin mostrar sorpresa. Soy el esposo de Laura, o mejor dicho, Lucía. Estoy buscando respuestas. Creo que está pasando algo muy grave y necesito saber si me puede ayudar. Al principio, ella se quedó en silencio. Luego, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Lucía no está aquí, me dijo, con voz suave. Y lo que buscas, no te traerá paz. Esas palabras me golpearon como un puño. No solo me había casado con una mujer que vivía con una identidad falsa, sino que ahora descubría que su madre estaba al tanto de todo. ¿Qué pasaba? ¿Qué me estaban ocultando? La mujer me miró de nuevo, esta vez con una mezcla de tristeza y algo más. No era rabia, pero sí había una especie de resignación en sus ojos. A lo largo de mi vida, nunca me había sentido tan expuesto como en ese momento. Estaba ahí, parado frente a una madre que no solo me estaba negando respuestas, sino que claramente sabía más de lo que dejaba ver. Mis manos estaban frías, y el sudor me resbalaba por la espalda. Lucía. Laura, ella nunca quiso que tú supieras la verdad, dijo, con voz baja, como si hablara de un secreto muy pesado. ¿La verdad de qué? Respondí, con un nudo en la garganta, casi rogándole que me dijera algo. La mujer dejó escapar un suspiro y se apartó un paso, invitándome a entrar. Yo no sabía si debía o no, pero la necesidad de saber me empujó a cruzar el umbral. Me senté en una silla frente a ella. Ella se sentó en el sillón que tenía junto a la ventana, y durante un par de minutos, el silencio reinó en la habitación. Era como si el aire estuviera pesado, denso, lleno de secretos por revelar. Cuando Lucía tenía 16 años. Empezó a hablar con tono grave, como si cada palabra fuera un peso que no quería cargar, tuvo que huir. Era una niña, todavía lo era, pero estaba involucrada en cosas muy complicadas. No solo ella, sino su padre. Un hombre con el que, lamentablemente, no pude hacer nada para evitarlo. La miré,
sin entender. Mi mente daba vueltas, tratando de conectar los puntos que ya empezaban a dispersarse. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, incapaz de quedarme quieto en mi silla. Sentía que todo lo que había creído hasta ese momento estaba cayendo a pedazos, y no sabía si iba a poder soportar la respuesta. La mujer respiró hondo y luego, con la mirada vacía, dijo, el tráfico de identidades, y la falsificación de documentos. Todo empezó con el padre de Lucía, un hombre llamado Eduardo Herrera. Él estaba involucrado en una red internacional que se encargaba de crear identidades falsas. Para hacer pasar a personas indocumentadas como ciudadanos, o para crear pasaportes falsos, todo tipo de cosas ilegales. Lucía, o Laura, como tú la conoces, era parte de eso, sin quererlo. Pero no de forma consciente. Su padre la metió en esto cuando ella tenía apenas 15 años. Me caí de espaldas, literalmente. Sabía que algo oscuro estaba pasando, pero esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Nunca en mi vida había estado tan cerca de una situación tan peligrosa. Las piezas empezaban a encajar, pero el dolor de escuchar esas palabras me golpeó como un tren. ¿Y qué pasó con ella? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Ella me miró, y por un momento, parecía que lo estaba pensando mucho antes de seguir. Lucía se escapó de todo eso. Después de un incidente que casi la mata, huyó de la ciudad y cambió su identidad. Dejó todo atrás, y empezamos una nueva vida en Buenos Aires, como Laura Gómez. Pero las huellas. Las huellas nunca desaparecen del todo. Y cuando alguien te conoce de esa forma, cuando eres parte de algo tan grande y peligroso, no puedes simplemente desaparecer. Lo que me estaba diciendo era que la mujer con la que me casé no solo era una víctima, sino una fugitiva. ¿Fugitiva de qué? ¿De un padre que la había metido en el crimen organizado? ¿De una red que todavía la estaba buscando? Mi cabeza estaba dando vueltas. Sentía que estaba atrapado en una telaraña y que no podía escapar. ¿Por qué no me lo dijo? Dije, casi con desesperación. ¿Por qué me ocultó todo esto? ¿Por qué me casó si su vida es un caos? La mujer se quedó callada un momento, como si pensara que mi dolor no era solo el de un esposo, sino el de alguien atrapado en una mentira que nunca pidió ser parte. Luego, con voz temblorosa, respondió, porque ella te ama. Y creía que nunca tendría que volver a mirar atrás. Pero no podía escapar de su pasado, ni de las personas que aún la perseguían. Un frío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Algo no encajaba. Algo no estaba bien. Laura, o Lucía, había dejado atrás todo eso. Pero el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte. Y ahora, yo también estaba involucrado. La mujer me miró a los ojos, con una intensidad que sentí como un peso. Luego, agregó, si sigues buscando a Lucía, si sigues buscando la verdad, puede que tu vida también corra peligro. Las personas de las que ella huyó no se detienen por nada. Y te han estado observando desde que te casaste con ella. Yo ya te lo advertí. Mis piernas empezaron a temblar. Todo lo que había conocido y todo lo que había sido mi vida durante ese tiempo se estaba desmoronando. No solo era el hombre que se había casado con una fugitiva, sino que ahora era un objetivo. Decidí salir de allí antes de que mi mente se desbordara de tanto pensar. No tenía idea de qué hacer. Solo sabía que debía encontrar a Laura, enfrentarla y saber la verdad, por difícil que fuera. En mi cabeza, las imágenes de Laura se mezclaban con la idea de una mujer que ya no existía. La imagen que tenía de ella se estaba derrumbando lentamente. Pero todavía la amaba. A pesar de todo, la amaba. Y algo dentro de mí me decía que esta historia no había terminado, que todo esto era solo el principio. Salí de la casa de Laura, o Lucía, ya no sabía ni cómo llamarla. Con más preguntas que respuestas. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que seguir. Que no podía quedarme con la sensación de que todo lo que conocía era una mentira. Había algo más, algo que no se estaba diciendo, y necesitaba saber qué era. Pasaron un par de días de agonía, en los que no podía dejar de pensar en lo que había aprendido. Cada conversación con la mujer de la casa de Santa Fe resonaba en mi cabeza como un eco, golpeándome una y otra vez.
Laura me había ocultado su pasado, pero lo peor era que me había involucrado en un círculo del que ya no sabía cómo salir. Sentía que todo lo que había sido mi vida estaba a punto de desmoronarse de la manera más espantosa. Después de esos días de incertidumbre, decidí tomar una decisión radical. Necesitaba encontrarla. Necesitaba confrontarla. No sabía si quería escucharla explicar sus mentiras o si simplemente necesitaba enfrentar la cruda realidad. La primera pista que tuve fue cuando, en uno de esos días tortuosos de no saber qué hacer, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero una parte de mí ya sabía quién estaba al otro lado. «Hola, ¿está ahí el esposo de Laura Gómez?», dijo una voz masculina, grave y seria. Me quedé paralizado por un momento, pero logré responder. «¿Quién habla? ¿Dónde está Laura?». Mi voz salió entrecortada, llena de desesperación. «Lucía, ¿te refieres a Lucía?», me interrumpió el hombre. «Tengo información que puede interesarte. Pero si quieres saber más, tienes que venir aquí, a este lugar». Algo en su tono me hizo desconfiar, pero la necesidad de respuestas superó mi instinto de precaución. «¿Dónde?», pregunté, ya sabiendo que estaba tomando un camino peligroso. «Te enviaré la dirección. Pero ven solo, o no te garantizo que podamos hablar». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. No sabía si debía confiar en este tipo o si era una trampa, pero no podía quedarme con las manos vacías. El miedo y la desesperación me empujaron a hacer lo que sabía que no debía, ir allí. Recibí el mensaje con la dirección unos minutos después. Estaba en una zona industrial de la ciudad, un lugar apartado, con pocas luces y casi sin gente. Era la clase de sitio al que uno va solo si realmente tiene que hacerlo, y de inmediato, me sentí fuera de lugar. Pero no podía dar marcha atrás. Si quería descubrir la verdad, tenía que ir. La dirección me llevó a un edificio de varios pisos que parecía abandonado. Cuando llegué, todo estaba oscuro, solo algunas luces titilaban a lo lejos. Estaba nervioso, pero me armé de valor y subí por las escaleras, siguiendo las instrucciones del mensaje. Al llegar al piso que me habían indicado, vi a un hombre alto y delgado, con una cara seria y misteriosa. No me dijo nada al principio, solo me observó como si estuviera evaluando si valía la pena hablarme. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el tipo rompió el silencio. «No sé si deberías saber esto, pero te lo voy a contar porque no quiero que pienses que esto te lo guardé por maldad. Laura, o Lucía, está en grave peligro». Esas palabras me golpearon como un martillo. ¿Grave peligro? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué estás diciendo?, le exigí, sintiendo una rabia creciente. Ya no quería misterios, solo respuestas. Ella dejó atrás un pasado complicado. «Sí», continuó el hombre, «pero el problema es que aún hay personas que la buscan. Y no solo a ella, sino a ti. Te han estado observando desde que te casaste con ella. Pero te voy a decir algo más, no fue solo su padre quien la involucró en todo esto. Ella misma participó. Fue ella quien tomó la decisión de unirse a la red, pero después, cuando las cosas se pusieron feas, empezó a arrepentirse». Me quedé paralizado. ¿Mi esposa estaba involucrada voluntariamente en todo esto? Algo dentro de mí, aunque dolido, lo sabía, pero escuchar esas palabras me rompió por completo. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me metió en todo esto?, pregunté, mi voz entrecortada. Porque pensaba que podía salvarla. Pensaba que podías ofrecerle una vida normal, lejos de todo ese desastre. Pero las decisiones del pasado tienen consecuencias. Y ahora, no solo ella está en peligro, tú también lo estás. La verdad me aplastó. Mi vida nunca volvería a ser la misma. No solo había estado casado con una mujer que tenía un pasado que no podía comprender, sino que ahora ese pasado me estaba alcanzando de forma brutal. ¿Dónde está?, le pregunté, ya sin esperanza, solo queriendo saber si aún había algo que pudiera hacer. Está escondida, en un lugar que te sería muy difícil encontrar. Y te voy a decir algo más, el que te metiste en este mundo, ya no tienes forma de salir. Vas a tener que elegir. O te quedas con ella y arrastras todo esto contigo,
O dejas atrás a la mujer que pensaste que conocías y sigues tu vida. Pero no va a ser fácil. Esas palabras, como una espada en el corazón, me dejaron en un estado de shock. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? La decisión estaba sobre mis hombros. Pero la verdad es que, aunque me sentía completamente perdido, no sabía si quería seguir con una vida que se desmoronaba a mi alrededor o si quería luchar por ella, por esa mujer que me había dado todo, pero que me había mentido desde el principio. La sensación de que mi vida estaba a punto de desmoronarse se intensificaba con cada paso que daba. Ya no sabía en quién confiar. No sabía si me encontraba atrapado en una pesadilla de la que no podría despertar, o si, por fin, iba a ver la luz al final del túnel. La llamada del hombre, las palabras que me había dicho, seguían retumbando en mi cabeza. No solo Laura, o Lucía, había sido parte de algo mucho más grande, sino que yo, por alguna razón, estaba también dentro de esa red de mentiras y traiciones. Esa noche, no pude dormir. La ansiedad me consumía. ¿Qué hacer ahora? Sabía que no podía volver a casa y seguir con las mismas preguntas sin respuesta. Estaba decidido a encontrarla. Si iba a perderla, que al menos fuera sabiendo la verdad. Necesitaba confrontarla, necesitaría una explicación. Así que tomé mi coche y me dirigí al último lugar donde supe que la había visto. El edificio donde había recibido esa llamada, donde el hombre misterioso me había hablado, no dejaba de darme vueltas en la cabeza. No era solo una cuestión de encontrarla, sino de entender cómo había llegado todo a este punto. ¿Por qué ella, a quien había amado durante años, me había mentido de esa manera? Con el corazón acelerado, llegué al sitio. El lugar parecía aún más oscuro y desolado que la última vez. Pero esta vez, no iba a darme por vencido. No podía, no después de todo lo que había aprendido. Estaba decidido a enfrentarlo todo. Caminé hasta el mismo piso donde había hablado con el hombre, pero algo en el aire me hacía pensar que las cosas iban a ser diferentes ahora. Como si todo estuviera por cambiar en el momento en que pusiera un pie en esa habitación. No sabía qué me esperaba, pero mi instinto me decía que esa noche iba a cambiar mi vida para siempre. Al abrir la puerta del apartamento, me encontré con una escena que no pude comprender al principio. Laura, o Lucía, ¿qué más daba en este punto? Estaba allí, con la cabeza agachada, como si me hubiera estado esperando. No reaccionó cuando entré. Solo levantó la cabeza lentamente y me miró con esa mirada que había aprendido a conocer durante todos esos años, pero que ahora sentía completamente ajena. Sus ojos no brillaban con el amor que solía ver en ellos. Ahora eran ojos llenos de tristeza, miedo y, sobre todo, arrepentimiento. Laura, dije, mi voz temblorosa, incapaz de contener el dolor que sentía. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué todo esto? Estuve al borde de perderlo todo, y tú lo sabías. Ella no respondió de inmediato. Estaba quieta, como si las palabras no pudieran salir de su boca. Entonces, rompió el silencio con una frase que hizo que mi estómago se revolviera. Te lo quería decir, pero temía perderte. Temía que no pudieras comprenderlo, que no me perdonaras. Yo, incapaz de controlar mis emociones, me acerqué a ella. No sabía qué hacer. Quería abrazarla, pero el dolor de la traición me lo impedía. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste mentir tanto? Pregunté, mi voz rota por la decepción. No quería, pero las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía tanta impotencia. Laura levantó la mirada, y por fin, habló con una sinceridad desgarradora. Todo empezó hace años, antes de conocerte. Mi vida no fue la de cualquier persona normal. Mi familia, mi padre, todo eso era un caos. No quería que supieras nada de eso porque pensaba que podía escapar, que podíamos tener una vida normal juntos, lejos de todo eso. Pero no pude. Mi pasado me alcanzó, y no solo a mí, sino a ti también. No quería arrastrarte a esto. El peso de sus palabras me aplastó. Toda la imagen de la mujer con la que me casé se desmoronaba frente a mis ojos. Laura había tenido un pasado completamente diferente al que me había mostrado, y aunque sus motivos fueran loables, las consecuencias eran irremediables.
De repente, el sonido de un teléfono me sacó de mis pensamientos. Laura sacó el móvil de su bolsillo, y su rostro palideció cuando vio el número que la llamaba. Su expresión cambió al instante. Algo no estaba bien. Me miró, desesperada. No contestes, le dije, con la voz temblorosa. ¿Quién es? Ella se levantó de inmediato, y pude ver cómo luchaba por mantener la calma. La angustia se apoderó de su rostro. Es ellos, murmuró, con miedo en los ojos. No puedo escapar de esto. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que algo aún peor estaba por suceder. El teléfono siguió sonando, pero ella no lo atendió. En lugar de eso, se dirigió hacia el pasillo, moviéndose con una rapidez que no había mostrado antes. ¿Qué está pasando, Laura? Grité, pero ella no se detuvo. Parecía como si el peligro estuviera más cerca de lo que imaginaba. Finalmente, ella giró hacia mí, con una expresión de desesperación total. Me están buscando, te están buscando. No podemos quedarnos aquí. Ya es demasiado tarde. La tensión se cortó como un cuchillo en el aire. El sonido del teléfono dejó de sonar, y la puerta del apartamento se abrió de golpe. Entraron dos hombres con máscaras, y la escena que se desató fue tan confusa como aterradora. Grité su nombre, pero Laura ya estaba corriendo, desapareciendo de mi vista. Me lancé hacia la puerta, sin pensarlo, pero al dar el primer paso, un hombre me empujó hacia atrás. Todo pasó tan rápido que ni siquiera me di cuenta de cómo acabé en el suelo. Los hombres hablaban entre ellos en voz baja, sin importarle mi presencia. Me sentía completamente impotente. Mientras me levantaba con dificultad, todo lo que podía pensar era en ella. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado con Laura? En mi corazón, una parte de mí sabía que ya nada volvería a ser igual. Las sombras del pasado de mi esposa me habían alcanzado, y yo estaba atrapado en su tormenta. Pasaron días, semanas. Pero aún me costaba creer lo que había sucedido. Todo se había ido tan rápido, y aún no lograba asimilar la magnitud de la tragedia que se había desatado. Mi vida ya no era la misma. ¿Cómo podría serlo? Mi esposa, la mujer con la que había compartido sueños, risas, y momentos de felicidad, se había convertido en un enigma. Una persona con un pasado oscuro, que había decidido ocultarme todo por temor a perderme. Y, al final, había perdido mucho más que mi confianza. Los días siguientes al incidente en el apartamento de Santa C fueron un caos. La policía, claro, se involucró. Pero no era la policía la que me tenía más preocupado. Lo que me atormentaba era la idea de que Laura, o Lucía, había tomado decisiones tan graves que ya no podía ver un futuro con ella. La policía no podía encontrarla. Nadie sabía dónde estaba. Los hombres con las máscaras nunca volvieron a aparecer, y la búsqueda parecía no llegar a nada. Yo estaba atrapado en medio de una mentira, y no podía avanzar, pero tampoco podía quedarme en ese lugar. El vacío que sentía al despertar solo en nuestra cama era indescriptible. Nunca había imaginado que terminaríamos así. Mis amigos y familiares me preguntaban, por supuesto, pero nunca me sentí lo suficientemente fuerte para contarles todo. ¿Cómo se les explica que la mujer con la que compartiste tu vida resultó ser alguien completamente distinta? Que el amor que creíste conocer estaba basado en secretos que ahora parecían un peso insoportable. Nadie iba a entenderlo. Fue entonces cuando recibí una carta. Una carta de Laura. La abrí con manos temblorosas, y al leer las primeras palabras, un nudo se formó en mi garganta. Era una carta corta, escrita a mano, como si ella hubiera intentado escribir algo sincero antes de desaparecer para siempre. Sé que no entenderás por qué lo hice. Y me duele más de lo que puedes imaginar. Pero no podía seguir viviendo una mentira. No podía estar contigo, sabiendo que tarde o temprano mi pasado iba a alcanzarnos. Te quise más que a nada en este mundo, pero me vi arrastrada a algo del que nunca pude escapar. Te dejo, porque no quiero que me sigas, ni que te pongas en peligro por algo que ya no tiene solución. Por favor, olvídame. Cada palabra me cortaba como un cuchillo. El amor que sentía por ella seguía ahí, pero no podía ignorar lo que me había hecho. Me había dado una ilusión de seguridad, de una vida juntos,
solo para arrebatarme todo eso cuando más lo necesitaba. El dolor que sentía al leer esas líneas era insoportable. Y mientras más leía, más me daba cuenta de que Laura se había ido. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Pasaron más días, y no tenía noticias de ella. Al principio, intenté buscarla. Llamé a todos los contactos que tenía de sus antiguos amigos, a las personas que alguna vez habían estado en su vida, pero todos estaban en silencio. Nadie sabía nada. Laura había desaparecido del todo. Después de un tiempo, comencé a darme cuenta de que, por más que intentara, no iba a encontrarla. Me encontraba revisando una y otra vez sus redes sociales, buscando alguna pista, algún rastro de su vida. Pero todo estaba vacío. Había sido eliminada de cada espacio. Incluso el teléfono que ella solía usar estaba apagado, y la dirección que me había dado el hombre misterioso nunca más apareció en ningún mapa. Fue entonces cuando decidí que tenía que seguir adelante. No podía quedarme estancado en ese lugar, esperando que ella volviera. Sabía que mi vida debía continuar, aunque de alguna manera ya no sería la misma. Los primeros meses después de la desaparición de Laura fueron los más difíciles. Cada lugar al que iba, cada lugar donde habíamos estado juntos, me recordaba lo que había perdido. Me preguntaba si había algo que había hecho mal. Si quizás, si tan solo la hubiera escuchado, podríamos haberlo solucionado. Pero la verdad era que no lo sabía. Y mientras el tiempo pasaba, me di cuenta de algo más doloroso: estaba aprendiendo a vivir sin ella. El proceso de sanar fue largo. La desconfianza, la traición, el miedo, todo eso se fue quedando atrás, pero me dejó marcas. No podía evitar preguntarme, ¿era esto lo que había sido todo? ¿Una mentira? ¿Un amor edificado sobre un pasado que nunca pude conocer? A veces, sentía que las respuestas nunca llegarían, y eso me destrozaba. En cuanto a mi vida ahora, intento reconstruir lo que quedó. He buscado la manera de seguir adelante, de encontrar nuevos caminos y darme nuevas oportunidades. Pero el peso del pasado sigue ahí, invisible, pero pesado. ¿Podré algún día confiar en alguien como confié en ella? No lo sé. Lo que sé es que, en el fondo, sigo queriendo a esa mujer que conocí, esa mujer que me hizo soñar. Pero también sé que ya no puedo volver. Ya no puedo vivir en una mentira. Y aunque a veces me atormenta el no haber tenido la oportunidad de decirle todo lo que sentía, sé que esta es la única manera de seguir adelante. Mi vida ha cambiado por completo. Pero también ha cambiado mi perspectiva sobre el amor, la confianza y, sobre todo, las personas. Me despedí de mi vida con Laura. Tal vez, algún día, cuando la tormenta pase y me haya curado, pueda mirar atrás y entender qué significó todo esto. Pero hoy, en este momento, solo sé una cosa: que ya no soy la misma persona. Y aunque el camino de la sanación parece largo, también es liberador.